¿Qué dirías si te digo que en Argentina existe un árbol que se alimenta de tus propias lágrimas hasta dejarte seco? O que en una isla paradisíaca de Bariloche un monje te observa desde las sombras. Si pensabas que el Nahuelito era lo único raro del sur, hoy te voy a demostrar que estabas muy equivocado. Desde brujos que vuelan sin cabeza hasta bestias que secuestran personas en la selva. Así que prepárate algo rico para comer, hacete un cafecito o prepárate unos mates y quédate hasta el final, porque el puesto número 1 es tan real que hasta hubo reportes médicos hace menos de 2 años. Número 5. El árbol de sal. La historia cuenta que hace siglos una mujer huía con sus hijos de una guerra que causó una sequía extrema, pero al llegar al centro de lo que hoy son las Salinas, no pudo más y se cayó del cansancio. La pobre mujer, junto a sus hijos, estaban muriendo de sed. Su impotencia, al no poder hacer nada por ellos, hizo que comenzara a llorar de desesperación. Sus hijos, sedientos, comenzaron a chupar y a tratar de beber sus lágrimas, que eran demasiado amargas debido a la frustración que ella sentía. La mujer pidió a la Madre Tierra que la convirtiera en algo que protegiera a los suyos, haciendo que esta mujer se transforme en un árbol, y sus hijos, al tratar de lamer la savia para calmar la sed, murieron deshidratados por la misma salinidad que había quedado de sus últimas lágrimas de dolor. Dice la leyenda que el árbol de sal no es madera, es el cuerpo cristalizado de esta madre que se secó llorando a sus hijos. Pero lo aterrador no es el mito. Imagínate en la situación de perderte en un desierto blanco, en un desierto infinito, donde el sol te quema los ojos dejándote prácticamente ciego y el agua es tan solo un recuerdo. En esta situación, si te cruzaras con un árbol, lo verías como un gran refugio, pero en realidad cada paso que das hacia él es un paso más hacia tu deshidratación. Dicen que el árbol no busca compañía, busca agua. Quienes se acercan mueren con la lengua echada y los ojos vacíos, mientras que sus lágrimas finales alimentan la salina. Si escuchas un crujido bajo tus pies, significa que ya está absorbiéndote. Yo ya de por sí estoy medio salado, así que no sé si le convendría mucho al árbol absorberme. Pero vos, ¿qué harías si te perdés en las salinas? ¿Te irías a la sombra de un árbol o buscarías otra manera de sobrevivir? No me lo puse. El monje negro. El vigilante de la isla. En Isla Victoria, cuando la neblina del Nahuel Huapi baja, el bosque se vuelve una tumba. Entre los ayayanes aparece él. Imagínate en pleno atardecer, disfrutando del fascinante paisaje de la isla. Pero a la distancia, mientras ves que el sol se oculta, aparece una figura de 2 metros, envuelta en un hábito negro que parece absorber la luz. No se le llega a ver la cara, solo un vacío bajo la capucha, y con 2 ojos que parecieran ser 2 faroles de lo brillante que son. Este no es un fantasma común. Los que lo vieron dicen que se mueve de manera sobrehumana, deslizándose sobre la nieve, sin hacer ruido. Guardaparques y empleados de las islas reportan desde hace décadas la presencia de una figura alta, encapuchada y vestida con un hábito negro que va arrastrando sobre el piso. Las teorías. Una teoría dice que tras la Segunda Guerra Mundial, algunos oficiales alemanes se escondieron en la zona, simplemente para vivir en aislamiento total hasta sus últimos días, y que este monje es el espíritu de uno de estos oficiales que nunca pudieron salir de esa isla. Teoría 2. La teoría del portal. Algunos dicen que Isla Victoria es un punto de anclaje energético y que el monje es un guardián de otra dimensión que cuida que nadie encuentre algo que está oculto en el centro de la isla. ¿Tú qué opinas? ¿Es un espíritu nazi o un guardián místico? Te leo en los comentarios. Número 3. Cuentan las malas lenguas que en Tucumán ella te espera a la salida del boliche, hermosa, de blanco,
con un aroma a flores que te adormece el juicio, como si fuera que el mismísimo Cupido te hubiera flechado. Pero cuando te acercas y tratas de interactuar con ella, el romance se pudre. Si tratas de abrazarla, sentirás que estás abrazando un bloque de hielo. Al mirarla fijamente, verás que su piel se cae a pedazos, revelando un cráneo amarillento y un pútrido hedor, y te susurrará lentamente al oído con un aliento a tumba. ¿Aún me quieres? El shock es tan fuerte que muchos hombres han perdido el habla por días o incluso han muerto de un infarto antes del amanecer. Pero, ¿quién es este personaje? Se dice que es el espíritu de una joven mujer hermosísima, la cual fue abusada y asesinada por un grupo de hombres una noche a la salida del boliche. La tacona no ataca a cualquiera, suele aparecerle a los hombres mujeriegos, borrachos o infieles, en busca de su venganza. Si lo ves desde cierto punto de vista, no es una villana mala porque sí, sino que es una víctima cobrándose una deuda eterna. Así que si tenés un amigo o una amiga que se anda portando mal, etiquetalo en los comentarios para que vea lo que le puede llegar a pasar si no se pone las pilas. Como hice yo con mi amigo Loco Pfizer, que le dejé un saludito. Pero mentira, nada, si no anda de infiel, se porta re bien el loco. Nada más que aproveche el chivo para mandarle un saludito. Número 2. Este es uno de los sonidos, o más bien el grito, que nadie quiere escuchar en el campo. No es un pájaro común, es un brujo poderoso que mediante un ritual oscuro y secreto logra que su cabeza se desprenda del cuerpo. Se dice que el brujo reza sin Dios ni Santa María, haciendo un ritual de sangre donde sus orejas crecen hasta convertirse en alas. La cabeza sale volando por la noche, mientras que el cuerpo queda tendido, muerto, sobre su cama. Su nombre viene del sonido o del grito que pega. Si lo escuchas, significa que el brujo está cerca, vigilando, observando cada movimiento que haces para poder hacerte algún daño. Si lo ignoras o lo desafías, al otro día recibirás una visita de alguien que nunca viste. Generalmente suele ser un viejo con aspecto descuidado, o muy extraño y algo perturbado. Va a golpear tu puerta exigiéndote que lo atiendas. Y si no lo recibes bien o le niegas la entrada, tu familia y tú pagarán las consecuencias. Así que ya sabes, si te aparece un pájaro extraño, como mínimo para el otro día le tengo unos matecitos con algo rico para que le convide. Yo en mi caso le cebaré unos matecitos, le daré una receta a la abuela y tuki para la casa. ¿Vos cómo lo atenderías? Número 1. Llegamos al puesto número 1, la pesadilla de Salta y Jujuy. Imagínate una tarde cualquiera, estar caminando por ahí y de repente sentir un olor a putrefacción, un olor a animal muerto, tan fuerte que te da ganas de vomitar. Seguido de eso, escuchas un silbido cercano, un silbido que viene desde atrás. Te das vuelta y ahí lo ves. Una especie de oso, pero ves que sus facciones son como la de un humano, aunque ves que mide como 2 metros y que está cubierto con pelo negro mugriento, con garras que parecen como si fueran de león. Este ser es el Ucumar. He puesto al Ucumar en el puesto 1 no por su fuerza, sino por su perversión y por lo diabólico que es. Hay varias historias respecto a su origen. Una de ellas es que hace muchos años existía en una comunidad de Jujuy una mujer llamativamente hermosa. Tal era su belleza que no solo era obvia para las personas, sino también para los animales. Una tarde tuvo la mala suerte de cruzarse con un oso andino, un oso macho, el cual despertó
su deseo instantáneamente. El oso, arrastrándola, se la llevó hasta una cueva, en la cual dio rienda suelta a su lujuria y abusó repetidamente de la joven. El oso encerró a la muchacha en esa cueva y día tras día volvía para repetir su cometido, hasta que un día, después de tanta agonía, la mujer parecía morir, pero a cambio dio a luz a una criatura cubierta de pelo pero con rasgos humanos, dando así origen al Ukumar. Esta bestia secuestra normalmente a mujeres, a veces a hombres, para llevarlas a cuevas de las que nunca regresan. En 2022, un hombre en Salta lo vio de frente, terminó con la mente y con el cuerpo destrozados, internado en un psiquiátrico. El Ukumar no es una leyenda del pasado, está ahí afuera, en la espesura de las yungas, esperando que alguien se aleje demasiado del sendero. ¿Cuál de estos personajes te dio más escalofríos? Yo que vos, la próxima vez que escucho unos tacos en la calle o un silbido en el monte, corro sin mirar atrás. No te vayas a olvidar del mate para el viejito o de llevar una botita de agua siempre. Suscríbete para más videos de este estilo y no redimandine basura. Y ojalá que el monje negro no se la esté montando a tu señora. De guacho me fui, de guacho me